Señor, gracias te damos en este día por concedernos nuevamente la oportunidad de estar reunidos, de dejar de hacer cosas materiales, físicas y hasta personales, para dedicar unos minutos valiosos para estar delante de tu presencia, oír tu palabra, oír tu consejo. Señor, haz que nuestra alma pueda recibir de esa agua de los cielos, para que nuestro corazón dé el fruto esperado, la tierra abonada, preparada del fruto que tú deseas de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des tu paz, que nos des tu bendición, porque la necesitamos, Señor, y es lo que estamos estudiando. Gracias por estar con nosotros a toda hora, por estar con nosotros, oh Emmanuel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bueno, nuestro tema principal es Emmanuel. Estamos todavía en eso y gracias al Señor, el Señor nos ha dado material en las Escrituras, hay mucho realmente. Y vimos la última vez, para que ustedes se recuerden, el tema era su presencia nos da descanso. Y vimos cómo Moisés no estaba dispuesto a salir del desierto si no era con la presencia del Señor. Vimos también que la palabra presencia en el hebreo en el original se leen mis faces irán contigo. Y vimos con ustedes que las faces o los rostros del Señor pues representan lo que Él es, su carácter, su temperamento divino, y está revelado, según estudiamos juntos, en Gálatas 5, 22 y 23, donde habla del fruto del Espíritu, que son 9 manifestaciones que fueron ubicadas o, digámoslo así, colocadas exactamente en cada uno de los 4 rostros revelados en los querubines. Usted dirá, pero los querubines no son Dios. Bueno, claramente dice ahí en Ezequiel 1:26 que esta era la semejanza de la gloria de Dios que yo vi. Entonces cada uno de los seres, así como también en esta tierra los cielos cuentan la gloria de Dios, dice, y el firmamento, la obra de sus manos. O sea, cuando está hablando de la gloria de Dios, está hablando de su naturaleza. Estos seres también revelan en parte la naturaleza divina, y en los rostros se revela, como vimos los 4 evangelios, las 4 características principales de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y también ahí estaba el carácter de las 9 manifestaciones sobre el Señor. Entonces es eso lo que nos va a dar paz, es su presencia en sí, toda su naturaleza, que nos va a dar paz, que nos va a dar tranquilidad. Nosotros tenemos que aprender a administrar también nuestros sentimientos, a veces, como dice Eclesiastés capítulo 3, verso 1 en adelante, para todo hay tiempo, tiempo de abrazar, tiempo de dejar de abrazar, tiempo de lanzar piedras, tiempo de no lanzar piedras, tiempo de llorar, tiempo de reír, en fin. O sea, la vida hay que saberla vivir, hay que saberla administrar. No todo el tiempo vamos a hablar suavemente, a veces vamos a tener que hablar un poco fuerte. A veces vamos a estar con mucho amor, abrazar, a veces vamos a tener que dejar de abrazar porque el momento lo amerita, lo necesita. Entonces eso es poder administrar las cosas del Señor. Por eso es que habla la Escritura también de la ira de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, porque tenemos que también aprender a que sí es posible irarse. Como dice la Escritura, airaos, pero no pequéis. O sea, sí es posible manifestar un momento de insatisfacción, de cólera, digamos así, pero sin tener que caer al pecado. Entonces, el Señor manifiesta sus rostros, sus faces a Moisés, y éste le dice: Señor, yo quiero conocer tus caminos, y el Señor le da a conocer. Y el salmista en el capítulo 66 nos dice que venid, oh vosotros que teméis al Señor, yo los enseñaré lo que Él ha hecho a mi alma. O sea, lo que realmente el Señor quiere que nosotros sintamos en nuestra alma es su paz. Ahora, en relación a esa paz, vamos a ir en esta tarde o en este día a Isaías, en su capítulo número 7,
Aquí nos cuenta el profeta sobre la invasión sobre Judá en los días del rey Acaz. En esta invasión, los invasores eran Siria y el propio Israel del norte. Imagínense ustedes qué terrible que el reino del norte, las 10 tribus que se quedaron, cuya capital era Samaria, se unieron con el rey de Asiria, con el rey de Siria, que era el rey Rezín, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron, dice ahí en el verso número 1, contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. O sea, hubo una invasión, un cerco sobre Jerusalén, pero ellos no pudieron hacerlo debido a que algo sucedió. El Señor no lo permitió. O sea, era un tiempo bien difícil, un tiempo en el cual todos fueron alarmados, todos perdieron su paz, todos perdieron su tranquilidad, todos pensaron en Israel, en Jerusalén, principalmente en Judá, donde pensaron que realmente iban a ser tomados por esos reyes y que iban a quedarse en cautiverio y a ser sometidos a tributos. Entonces, en el verso número, dice verso número 2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, el reino del norte. Y se le estremeció el corazón. Vean qué tremendo esto, porque aquí revela exactamente lo que nos pasa a cada uno de nosotros cuando enfrentamos momentos difíciles, momentos en los cuales están invadiendo nuestra privacidad, cuando están invadiendo nuestro territorio, cuando están invadiendo lo que para nosotros es muy personal, ¿verdad? Nos sentimos estremecidos, como aquí dice la Escritura que se estremeció el corazón. Cuando está hablando de se estremeció, está hablando de entrar a un desequilibrio emocional, a un movimiento nervioso, y el corazón de su pueblo. O sea, tanto el rey como el pueblo estaban estremecidos, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es este movimiento, ¿verdad? O sea, estaban aquí en su lugar y cuando el viento viene, ellos están así estremecidos. O sea, estaban siendo avalados, estaban ellos siendo conmovidos por la situación. Aquí la comparación es con los árboles cuando son movidos por un viento, ¿verdad? Estos vientos que venían del norte, Efraín y Rezín, rey de Siria, estaban conmoviendo a esos árboles que eran humanos, Acaz y su pueblo, y era difícil. Por eso también la Escritura nos dice que nosotros no debemos dejarnos mover por cualquier viento de doctrina, ¿verdad? Porque doctrina es palabra, es enseñanza, pueden venir y conmover y estremecer nuestro corazón. Tenemos que tener la doctrina del Señor para tener la seguridad y enfrentar cualquier problema. En el verso número 3 dice, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, el rey de Jerusalén, de Judá en aquella época, tú y Jasub, tu hijo, era una figura de lo que el Señor iba a hacer en aquellos días. Jasub quiere decir un remanente volverá, o sea, era el mensaje que estaba transmitiendo, y el nombre del profeta Isaías quiere decir la salvación del Señor. O sea, en medio de una invasión enemiga, Isaías llega, la salvación del Señor, no el profeta, sino lo que significa su nombre y quién es el verdadero salvador de su pueblo. Y llegó con su hijo que dice un remanente volverá, porque son solamente los que quedan, el remanente, los que soportaron, los sobrevivientes de la masacre, digamos así, o de la invasión, que ellos van a poder restaurar, reconstruir y repoblar el lugar, la nación, la tierra. Y dice entonces tú y tu hijo al extremo del acueducto del estanque. Vean qué interesante esto, porque este acueducto del estanque está hablando de aguas que están corriendo y que traían vida para la ciudad. Dice, en el extremo del acueducto del estanque de arriba, en el campo de la heredad del lavador. El Señor también estaba dando el mensaje sobre cómo
en esos días, como en los días de Gedeón, dice que él llevó al ejército de Gedeón a ser probado en las aguas. Es en las aguas que fueron probados, y aquellos que se llevaron las aguas con la mano a la boca, esos fueron los 300 escogidos para ir con Gedeón a la batalla. ¿Qué está hablando? Que es gente que está vigilante, gente que está preparada, gente que no es desprevenida, que no se echa como un perro, que era lo que eran los otros, y tomaron esa postura física para beber el agua, o sea, totalmente desprevenidos, sin vigilar, sin estar preparados si el enemigo estaba para atacar. En cambio, aquellos no, ellos estaban así y llevando con el agua con la mano a la boca, y esos fueron escogidos. En el lugar aquí también de las aguas, en el camino de la heredad del lavador, el Señor le estaba mostrando a Isaías que Israel también estaba entrando a un tiempo de limpieza. Nosotros estamos exactamente también en un periodo de limpieza. Es un tiempo bien difícil. Ayer platicaba con una persona que llorando me expresaba su preocupación por la cantidad de muertes que ha visto esa persona en donde ella trabaja. Ella trabaja vendiendo terrenos para mausoleos, o sea, en cementerios, en camposantos. Y asustadísima de ver cuánta muerte, y no solo de coronavirus, de cualquier cosa. La gente no para de morir. De hecho, la muerte es como un cajón que nunca se va a llenar, ¿verdad? Siempre está, como dice la Escritura, tragando y tragando y tragando personas. Toda la situación es difícil, y ella estaba bien afligida de ver lo que está pasando. Y yo le dije, hay una limpieza en este mundo. Estamos en un periodo de limpieza, y así como en los días de Acaz, que estaba siendo invadido por Resín, rey de Siria, y por Peca, hijo de Remalías, rey de Samaria, de Efraín, del reino del norte, así también nosotros estamos siendo invadidos por enemigos, por seres, por virus, por bacterias, por enfermedades, por pestes, por todo lo que viene. Y necesitamos tener la misma actitud que el Señor le transmitió al rey a través del profeta Isaías y a través de su hijo, los sobrevivientes. Un remanente volverá. Esto es importantísimo, porque nosotros necesitamos ser parte de ese remanente que va a resistir los choques, que va a resistir las embestidas que los vientos, ¿verdad?, harán, que son hombres también que vienen contra nosotros con palabras, con filosofías, con doctrinas, con ideas humanas, para tratar de derribar a los árboles del campo. Dice en el verso número 4, y dile, guarda y repósate. Oigan el mensaje, la orden que el Señor le da a través del profeta Isaías a Acaz, el rey de Judá. Guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. ¿Qué mensaje? Si él entendía algo de mensajes, si él entendía algo de la vida, podía saber exactamente que un cabo de tizón que humea es un palo que entró en las brasas, que en un momento dio fuego y que en un momento dio brasas, pero ahora ya se está consumiendo, se está acabando y solo está dando lo último, que es humo, está saliendo de ahí. Ya están para acabarse su actividad, ya está para terminar su fuego que estaba produciendo. Y esto, así el Señor está comparando a estos dos reyes. Dice, no tengas miedo de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín y de Siria. Ese ardor de la ira era fuego que ellos traían con sus palabras, con su ímpetu, queriendo destruir a Jerusalén. Y dice ahí, verso 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros. Vean las intenciones que el Señor llama de maligno consejo, porque el Señor no entregaría Jerusalén a los sirios, sí sería entregada a los babilonios más adelante, pero en este momento el Señor no había determinado que fueran entregados a los sirios. Entonces el Señor iba a proteger a Jerusalén, y en este momento ellos tenían que estar ¿cómo? Guarda tu corazón,
y repósate. Nosotros tenemos que aprender, hermanos amados, que en los momentos más difíciles de la vida, si nosotros no aprendemos a calmar las aguas internas de nuestro corazón, perderemos el equilibrio emocional. Como yo les explicaba, aquí dentro del oído interno hay lo que se llama canales semicirculares. Es una fuerza así como un tipo caracol pequeñito, ¿no? Los huesos ahí, y ahí hay un fluido que está en esos canales semicirculares, y ese fluido es el que nos da el equilibrio. Cuando eso se pierde, ahí viene la laberintitis y vienen otras cosas que la gente pierde el control, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros necesitamos tener en el alma, no propiamente en el oído, pero puede ser también el oído espiritual. El alma necesita tener sus aguas tranquilas. No estar con las ondas levantadas y los vientos fuertes y dándonos una turbulencia y una tormenta interna. Que las tormentas sean externas, pero no internas. ¿Entienden lo que digo? O sea, no tienes por qué vivir atormentado aunque las cosas están afuera, fuera de control. Tenemos nosotros que tener por lo menos control en nuestro interior, en nuestra alma. Si tenemos paz interiormente, podremos enfrentar cualquier situación adversa que se presente delante de nosotros. Pero el Señor está transmitiéndonos, necesitamos reposar. ¿Y cómo? Ya lo vimos, hemos estado estudiando esto. La presencia del Señor nos va a generar o va a producir o tendrá como resultado el reposo, la tranquilidad, la paz, la quietud. Necesitamos estar quietos en el corazón. Cuando una persona se descontrola emocionalmente, entonces será una víctima fácil del enemigo. Entonces dice aquí, aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, verso 6, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Era uno que ellos habían entre los dos reyes nombrado, para que se quedara como rey en Jerusalén. Imagínense ustedes, esa era pura acción del enemigo, queriendo poner a un hombre que no tenía nada que ver con la casa de David como rey en Jerusalén. Un impío, era Satanás detrás de todo esto para destruir a aquel pueblo que sí todavía estaba permaneciendo en su confianza con Dios. A pesar de que Acaz no fue uno de los mejores reyes, pero el Señor estaba en medio de ellos. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? ¿Por qué toda esta trama estamos viéndola? Porque es en este periodo que Dios realiza una de las mayores revelaciones proféticas. De las mayores revelaciones proféticas. Sigamos adelante. Dice aquí, verso 7, por tanto Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. O sea, los enemigos no podrán hacer nada, no van a subsistir. Ellos no recuerda Acaz, esos son dos cabos de tizón. Ya se están acabando, ya solo están humeando, solo están haciendo bulla. Pero no van a herir más, no van a quemar a nadie. Verso 8, porque la cabeza de Siria es Damasco. Oigan este mensaje, la cabeza de Siria es Damasco, o sea, su capital. Y la cabeza de Damasco, Resín, o sea, el rey. Y dentro de 65 años, vean la profecía que el Señor da a través de Isaías, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Desde este momento se comenzaron a contar los años para cuando Efraín, el reino del norte, Israel del norte, las 10 tribus, entrarían en cautiverio. Ese cautiverio que eliminaría prácticamente a ese pueblo. Esas 10 tribus fueron dispersadas por toda la región del norte. Hasta el día de hoy, pues sí hay algunos que son remanentes de esas tribus, pero eso se perdió y nunca más ellos fueron restaurados como pueblo. Solo Judá fue restaurado. Por eso es que el Señor le dijo a través de Isaías y a través de su hijo que su nombre era Sear Jasud. Un remanente volverá de ti, de aquellos no van a ser destruidos. ¿Por qué? Porque pensaron mal contra sus hermanos. Y dice, verso 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, la capital del reino del norte era. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías, el rey. Si vosotros, aquí está algo muy importante, queridos hermanos. Vean lo que el Señor les está diciendo.
les está hablando sobre la destrucción de los enemigos, que a esos que ellos están viendo que están hablando grandes cosas y que se están mostrando como personas muy poderosas y creyendo que ellas van a conquistar Jerusalén, el Señor les dice, miren, ellos solo son tizones, ya se van a acabar, eso no les pongan atención. Y así sucede con nosotros. Estamos enfrentando situaciones que el Señor ya sabe que a mañana ya se acabaron, pero nosotros le seguimos dando importancia. Nosotros los seguimos engrandeciendo, seguimos viéndolos como grandes gigantes y en breve se acabarán. Por eso es que nuestros ojos deben estar puestos en el Señor y no en las circunstancias, en el Señor y no en los hombres. No importa que sean grandes y poderosos, si el Señor ha dicho son tizones que se van a terminar, eso realmente va a suceder. Por eso aquí la clave es creerle al Señor, creer en su palabra, de tal manera que dice aquí en el verso 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. La fe, la confianza en Dios y en su palabra y en sus profetas, tenían que creerle, porque si no creían, entonces seguirían turbados, seguirían preocupados, seguirían exactamente como dice al principio, con un corazón estremecido, con una situación difícil como era el propósito de ellos. Dice, vamos y aterroricémoslos. Estaban con terror, con miedo. No tenemos por qué vivir así, hermanos, en medio de lo que estamos viviendo. Tampoco debemos de perder la calma, porque Dios es el soberano de todas las cosas. Él sigue en el control de todo. Él ha permitido todo. Él siempre lo ha permitido. Es decir, lo que estoy diciendo es que Él siempre ha sido rey. No hay nada que, como dice el profeta Amós, cuando el león ruge, es porque él es el rey ahí, y todos los animales tienen miedo. Pues está hablando de una comparación cuando Dios está rugiendo. Jehová rugirá desde Sión, dice la escritura ahí en Amós, y dará su voz desde Jerusalén. Él va a rugir, el león de la tribu de Judá va a dar su voz poderosa. No importa que hayan otros leones y otras leonas por ahí que se levanten para tratar de imponer su dominio o su reino o su poderío. El Señor está sobre todas las cosas. Entonces, no pongamos nuestros ojos en aquellos que se levantan, en aquellas palabras que oímos, en aquellos problemas que para nosotros parecen que nunca van a terminar. No, eso es falta de fe. Eso no, entonces eso significa que nosotros no confiamos en aquel que nos ha dado su palabra, que no confiamos en aquel que se manifiesta de una forma tan viva y real a nosotros diariamente. Entonces dice, si no creyeres, de cierto no permaneceréis. Y habló, bueno, y eso tiene mucho que ver en cuanto a aquel que dice la escritura en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros no lo creemos, no lo estamos agradando, entonces Él puede esconder su rostro de nosotros. Recuerden, su rostro nos dará descanso, pero cuando Él vira su rostro, significa que no habrá descanso, porque nosotros mismos le hemos volteado las espaldas al Señor por la falta de fe. No es propiamente que Dios pueda darnos el rostro, aunque también sucede, ¿verdad? Por el pecado de la gente, Dios voltea su rostro, pero muchas veces la gente voltea su rostro cuando no está confiando, cuando no está creyendo. Pero con la fe nosotros podemos dar nuestro rostro delante del Señor y confiar y descansar. Y dice también en el verso 10, habló también Jehová a Acaz diciendo, y aquí vamos a la gran profecía que les dijimos, pide para ti señal de Jehová tu Dios, de que Él iba a destruir a sus enemigos e iba a darle seguridad a ellos, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Qué increíble esta profecía. En la escritura también habla de que nadie puede decir quién subió al cielo, porque eso sería de ser en Romanos capítulo 10 al Señor del cielo, y quién deseó al abismo, y eso sería para traer otra vez a Cristo entre los muertos. Está hablando de cosas extremas. El cielo hasta allá arriba, de lo más arriba, dice, en lo profundo y de arriba en lo alto. Una señal. Y dice aquí, y respondiendo Acaz, dice, no pediré y no tentaré a Jehová. Era Dios que le estaba diciendo, pide una señal. Muchas veces los hombres piden señales a Dios sin que Dios se los pida.
Tengamos cuidado en pedirle señales al Señor si Él no te está diciendo, te quiero dar una señal. Si el Señor te dice, te quiero dar una señal, pídela, no tentarás al Señor, porque Él mismo te está abriendo la puerta para darte una confirmación de lo que Él va a hacer. Pero si Él no lo hace, es mejor que nosotros nos abstengamos de estar pidiéndole señales al Señor. Porque cuando nos llegamos a ese, digámosle así, pequeño hábito o corto hábito de querer pedir señales, lo que estamos haciendo es demostrando hasta cierto punto nuestra incredulidad, ¿verdad? Estamos hasta cierto punto debilitando nuestra fe. Como Gedeón, que estaba, Señor, muéstrame. Y si yo voy ahí, Señor, muéstrame esto. Y dice, Señor, y del vellón. Y todo eso es contado como una evidencia de fe, ¿verdad? Pidiendo señales al Señor. No, muchas veces eso lo que puede dar a entender es falta de fe. Porque el Señor ya le había dicho que con esa su pequeña fuerza tenía que ir y acabar con los enemigos, pero él estaba con miedo, estaba con poca gente, entonces todo eso no le permitió creerle desde la primera vez al Señor. Y entonces el Señor en su misericordia le concedió lo que pidió. Pero queridos hermanos, es mejor creerle al Señor que estarle poniendo señales. Ay, Señor, si vas a hacer esto, dame esta señal. No, creámosle. Ahora, si no tenemos claro que es el Señor que me está hablando, pues ni siquiera nos atrevamos a tener que pedir señales, ¿verdad? Pero aquí el Señor sí está dejando bien claro que Él quiere dar una señal de lo que Él ha hablado. Pero el rey Acaz dice, no, yo no voy a tentar al Señor. Quiere decir en cierto sentido que pedirle señales a Dios sin tener Él que ofrecerlas podría ser tentar al Señor. Sin embargo, aquí dice en el versículo número 13, dijo entonces Isaías, oíd ahora, oh casa de David. Era la casa de Judá, ¿verdad? La descendencia de Judá, la familia. Cuando dice casa de David, está hablando de la familia de David. Dice, ¿os es poco el ser molestos a los hombres? Ya tenían bravos a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Imagínense. Pero ¿por qué esas palabras de Isaías? ¿Por qué? Porque el otro, en lugar de haber dicho, pues sí, está bien, voy a pedir una señal. ¿Qué puedo pedir? Señor, qué privilegio el que tuvo este rey Acaz de que el Señor le diera la oportunidad de pedir una señal. ¡Qué privilegio! Pero él no la aprovechó. Así somos nosotros, ¿verdad? Cuando se nos da la oportunidad, no la aprovechamos. Cuando no nos la dan, queremos una oportunidad. Somos extremistas, somos personas de émbolo, nos vamos hasta un lado o nos vamos hasta el otro lado. No podemos mantener el equilibrio y esperar que sea el Señor el que nos abra la puerta amplia para que podamos recibir las grandes bendiciones del Señor. Entonces Isaías aquí, ya incómodo, insatisfecho, le dice, ustedes no solo incomodan a los hombres, sino también me incomodan a mi Dios. Por tanto, dice aquí el profeta Isaías en este pasaje famoso de Isaías 7:14, el Señor mismo os dará señal. Ya que ustedes no la pidan, Él va a dar esa señal. Dice, he aquí que la Virgen concebirá. Imagínense de qué época. Estamos hablando de aproximadamente de 700 a 750 años antes de Jesucristo, cuando Isaías ministró. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí aparece entonces la revelación de uno de los nombres de Dios, que lo que da a entender en sí, no, porque a Jesús no se le puso Emanuel, ¿verdad? A pesar de que aquí en el libro de Mateo está hablando cuando el profeta, el evangelista nos habla de ese detalle. Vamos a ver aquí. Vamos. Aquí en Mateo capítulo 1. Le dice ahí, verso 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir Isaías? Jehová es salvación. Y aquí es Jesús trayendo salvación a su pueblo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, esto es el profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O sea, Mateo está colocando aquí el texto de Isaías 7:14 como el cumplimiento literal de esa profecía a través de la persona de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Él es el Emanuel. ¿Por qué Emanuel? Porque aunque no se le puso el nombre Emanuel, era Dios con nosotros. Era la encarnación de Dios a través de Jesucristo, ¿verdad? Dice aquí, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Fue esa manifestación que vino a este mundo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Salvador, que quiere decir Jesús, pero era el cumplimiento. O sea, lo que estoy diciendo, era esta profecía de Emanuel, lo que estaba dando a entender no era propiamente que su nombre debería haber sido Emanuel, sino lo que estaba dando a entender era la encarnación de Dios. Dios hecho carne, Dios en medio de nosotros. O sea, lo que el Señor estaba diciendo es que en medio de tanta turbulencia, y Jesús nació en cuando Israel era ocupado por el imperio romano, ¿verdad? Israel no era en aquella época una nación libre como en los días de David o como en los días de Salomón, ¿verdad? No era. Ellos estaban invadidos por el imperio romano y estaban supeditados a las órdenes y a las normas romanas. Les permitían practicar su religión hasta cierto punto, pero ellos dominaban ahí, solo los controlaban y no se metían en sus cosas para mantenerlos tranquilos, porque sabían que ellos eran bien dedicados en esas cuestiones religiosas, ¿verdad? Pero es en ese periodo que nace Dios en esta tierra, y no es solamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, cuando habla del Hijo de Dios, está hablando de esa naturaleza de familia, de esa comunidad en la cual todos nosotros como hijos de Dios entramos a formar parte teniendo un mismo Padre. Eso fue lo que el Señor vino a revelar, esa familia a la cual todos llegamos a ser. Pero cuando está hablando de la encarnación, está hablando de Dios hecho carne, como dice el libro de Juan. El Evangelio de Juan, claramente nosotros ya lo hemos estudiado, una parte de esos pasajes. Tal vez vamos a tener que volver a estudiar Juan, porque es un libro maravilloso. Pero ahí dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo era Dios, que el verbo en el griego es logos, la palabra, la palabra de Dios. Y dice aquí, en el verso número 14, y aquel verbo, el logos, el verbo fue hecho carne. Dios se hizo carne, o sea, tomó forma humana, tomó un cuerpo humano, y Él estaba aquí a través de un cuerpo humano en medio de nosotros. Eso es Emanuel. Y cuando Emanuel está con nosotros, tendremos descanso. Con razón Él dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Él trajo el reposo. No solo estaba hablando de un día específico, del sábado en la semana, como lo celebran los judíos, o como los musulmanos el día viernes, y como algunos dicen, los cristianos el domingo. No, el día de reposo verdadero es la paz que viene a través del perdón de nuestros pecados. Es la paz verdadera que viene a través de nuestra confianza en el Señor, la confianza y la fe en su palabra, y que podemos vivir cada día confiando en Él. No es solamente tener un día específico dedicado al Señor. Todos los días los verdaderos cristianos deberíamos dedicárselos al Señor. O sea, vivir para Él, como la Escritura dice, ya no somos de nosotros mismos, no nos pertenecemos. Fuimos comprados con el precio de la sangre del Cordero de Dios, de tal manera que le pertenecemos a Él. Entonces, dice aquí, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y en el verso 18 dice, y a Dios nadie lo vio jamás.
el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Y como leemos también en Colosenses 1:19, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él fue el que manifestó la gloria del Dios invisible en esta tierra. Entonces, Emmanuel no está hablando propiamente del nombre que se le debería de poner al Señor Jesús, sino lo que significaba en sí su nacimiento, Dios en medio de nosotros. Y cuando Él está en medio de nosotros, entonces tendremos paz. Y eso fue lo que vivió el rey Acaz. Para concluir esta parte aquí, dice, verso 14, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces el rey Acaz, pues tal vez en ese momento él no entendió claramente, es muy probable. Después los estudiosos comprendieron que sí, el Mesías, descendiente de David, rey, vendría de una virgen, nacería de una virgen. Hoy en día ya se está perturbado ese entendimiento y creen que él puede nacer también de la relación de un hombre con una mujer. Pero el hecho de mencionar que nacerá de una virgen está hablando que no tendrá la interferencia del pecado humano que se transmite a través del hombre, como dice en Romanos 5:12. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces hay exactamente una transmisión. Cuando por eso María le preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo no conozco varón, la Virgen, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y exactamente así sucedió. Ella creyó, y de veras ni siquiera estaba pidiendo una señal de algo tan espectacular y tan grande. María no pidió, ella era una mujer creyente verdaderamente, una mujer temerosa de Dios y anhelante, y que anhelaba la manifestación del Mesías, y fue escogida como la madre física, no la madre de Dios. María no es la madre de Dios, ella es la madre de Jesús, o sea, la parte física, humana del Salvador. Pero el Cristo es el Dios de María, es el Señor de María. Por eso es que hasta el Cristo es el Señor de David, como él dijo, no es el Hijo de David. El Hijo de David es Jesús. Más entendimiento tenía aquel ciego que dijo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que muchos que pensaban en los días de Jesús que el Cristo era hijo de David. No, el Cristo es el Señor de David, es Dios mismo manifestado en este mundo. Entonces María no tuvo la interferencia, Jesús mejor dicho, tampoco tuvo la interferencia del pecado humano, de la intervención del hombre. Fue un milagro que el Hijo del Hombre apareció aquí. Por eso dice, la Virgen concebirá sin interferencia humana, por la intervención divina. Y algo maravilloso sucedió ahí. El Señor nos trajo la paz y el reposo a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el capítulo 8 de Isaías, aquí encontramos desde el versículo número 4 algo muy importante. La respuesta para el enemigo es Emmanuel. La respuesta para aquellos que se levantan para traerte intranquilidad, para traerte terror, para estremecer tu corazón, los que se levantan o lo que se levanta es Emmanuel, Dios con nosotros. Tú tienes que tener claro que el Señor está contigo y Él mismo te dice, Emmanuel, yo estoy con ustedes, entonces tendrás paz y tranquilidad en medio de cualquier tormenta. Otra vez, recuerden lo que les mencioné, no interesan las tormentas externas, lo importante es la paz interna. Ahora, si uno está con tormenta interna, hasta un vientecito externo nos va a conmover. Recuerden que Jesús caminó sobre las aguas en medio de una tormenta. El mar de Galilea no estaba tranquilo.
De hecho, por eso se dice que cuando Pedro comenzó a caminar y vio los vientos y las ondas, le dio miedo. O sea, él era pescador, no eran unas onditas naturales de un viento delicado, agradable. No, era una tormenta que se había levantado y Pedro le entró miedo. Entonces, nosotros, y Jesús, el reposo de Dios, la paz de Dios, el príncipe de paz, estaba ahí caminando sobre las tormentas. El Señor quiere que tú también y yo aprendamos a caminar en las tormentas o sobre las tormentas. Lo que quiere decir es que tengamos dominio sobre ellas, que no nos dejemos dominar por ellas. El Señor quiere darnos paz y tranquilidad, y para eso su presencia. Si nosotros sentimos esa presencia, tendremos esa paz en nuestros corazones. Dice entonces en el verso 4: porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. O sea, unos 3 años después, más o menos, 2-3 años después aproximadamente, el rey de Asiria llegaría para atacar a los sirios y a Samaria, o el reino del norte, Efraín. Entonces, aquí ya está profetizando de que ese pequeño, ¿verdad?, está hablando de otro hijo de Isaías que también es figura de lo que iba a suceder. En el verso número 5 dice: otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé que corren mansamente. ¿Recuerdan? Las aguas del Siloé que corren mansamente. Las aguas son necesarias aquí en el oído interno, en el alma también las aguas tranquilas. Dice la Escritura que ríos de agua viva deben correr en nuestro interior, hablando del Espíritu Santo. Pero esas aguas siempre tendrán paz, pero nosotros tenemos las propias aguas de nuestra alma, que esas sí se tornan turbulentas de repente, solo con una cosita que nos digan, ¿verdad? Una mala noticia que nos dieron, ya nos alteramos. Nos avisaron que fulano falleció, ya sentimos que también nosotros nos morimos. Nos avisaron que se inició la guerra, prefiero morirme yo también. No, en paz, en tranquilidad, lo que venga, tenemos que tener paz, y no vamos a conseguir enfrentar nada. La paz aquí es necesaria. Entonces dice: por cuanto desechó este pueblo las aguas del Siloé que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. O sea, les puso más atención a los enemigos, les puso más atención a aquellos hombres que eran, como dice aquí, recuerdan, cabos de tizón que solo están humeando. Se regocijaron más con ellos, o sea, les pusieron más atención que aquella palabra que corre mansamente. El silbo apacible y delicado del Señor, ¿verdad? Él corre así. Las tormentas vienen adelante de él, los terremotos vienen adelante de él, los vientos vienen adelante de él, el fuego viene adelante de él, pero después viene la paz, y ahí viene el Señor. Elías comprendía eso. Dice que cuando oyó ese silbo apacible, delicado, sabía que ahí estaba el Señor y se cubrió el rostro. Las aguas mansas que corren, dice, las aguas que corren mansamente, por cuanto este pueblo las ha desechado. Oh, hermanos, no desechemos esas aguas tranquilas, porque esas aguas tranquilas son las aguas del Señor. Verso 7: he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas aguas. Está hablando de multitudes de personas. Esto es al rey de Asiria, ¿se dan cuenta? Su ejército, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Y eso sucedió. Él vino, el rey de Asiria, e invadió al reino del norte y también a Siria, y acabó con ellos. Y pasando hasta Judá, imagínense ustedes, esto vino también queriendo tomar Judá. Inundará sus aguas, ejército, ¿verdad?, alrededor, cercando toda la ciudad, y pasará adelante y llegará hasta la garganta. O sea, el momento iba a ser tan tremendo que las aguas, la inundación de ejércitos de hombres sería tan grande, con una gran multitud, que dice que llegará hasta la garganta. Lo que está hablando es que todos estarán afligidos pensando que iban a morir. Y dice: y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra. Está hablando de Judá. Y luego dice: oh Emanuel.
La tierra de Emanuel, pero por otro lado está dando el sentido de esperanza aquí. El sentido de la única solución para el rey de Asiria es Emanuel. Aunque haya una invasión no solo de sirios o de samaritanos o del rey de Asiria, los asirios, la clave y la respuesta para todo problema y momento difícil es: oh, Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Esa es la clave. Nuestra única esperanza es el Señor. Reunidos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados, dice el Señor, hablando de esas invasiones. Disponeos y seréis quebrantados. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme. No importa lo que ustedes digan o hagan, no será firme, porque Dios está con nosotros. Esa es la clave. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Dice la Escritura. Por tanto, queridos amados hermanos, tomen por favor el consejo. Descansemos en el Señor. Él quiere darnos paz. Yo voy a seguir con este tema la próxima semana porque se me terminó el tiempo, no el material, porque aquí tengo todavía para poder compartir con ustedes la próxima semana. Pero Dios es fiel, compartimos lo que Él quería que compartiéramos. Dios pueda darles a ustedes la paz y la tranquilidad que necesitan. Y las aguas tranquilas del Siloé no las menospreciemos. Dejemos que inunden nuestro ser para que esas aguas internas puedan ser capaces de vencer los ríos turbulentos y poderosos que vendrán. Como dice la Escritura, el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera sobre él, dice. O sea, lo que está diciendo es: prepárense para la batalla, pero ¿quién podrá con nosotros si Emanuel, Dios, está con nosotros? Tengamos, por tanto, reposo, paz, tranquilidad y quietud. Señor, bendice a tu pueblo, danos una conciencia de tu presencia para mantener la paz y el reposo en nuestra vida, a pesar de las vicisitudes, a pesar de las adversidades, a pesar de los momentos difíciles que estamos viviendo. Señor, sabemos que la clave es Emanuel, Dios con nosotros. Dice el Señor a Moisés: mi presencia irá con ustedes y les daré descanso. Señor, que apreciemos esa presencia, que no la menospreciemos, que no avergoncemos nuestra propia alma al desperdiciar la única esperanza de salvación, el único lugar y el único estado de reposo que hay contigo, Señor. Por favor, bendice nuestras vidas, bendice cada familia, bendice cada vida, bendice cada hogar. Señor, llena sus corazones de tu paz. Llena sus corazones de tu presencia y dales, por favor, el reposo verdadero que necesitamos. Por favor, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. En la próxima reunión vamos a ver juntos cómo su amor para con nosotros, o sea, el punto que veremos será como Dios está con nosotros, no tendremos miedo del enemigo, estaremos quietos y seguros. Ese será parte de ese punto en la próxima ocasión, pero veremos también cómo el amor de Dios para con nosotros no es ciego. Es muy importante esto que veremos y algo que nos va a dar mucho entendimiento en relación a nuestro comportamiento para con Él. Que Dios los bendiga y la paz del Señor.